Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de estar congregados nuevamente en su nombre y por poder compartir con todos ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted esté esta mañana entre nosotros. Si usted nos visita, pues obviamente le damos la más cordial bienvenida y esperamos que usted sea bendecido y que tenga un excelente tiempo de comunión con Dios y con la iglesia, ¿verdad? La razón por la que estoy aquí en esta mañana es porque me toca exponer las Sagradas Escrituras, así que yo le invito a que usted abra su Biblia nuevamente en el mismo texto que leyó el hermano en la lectura devocional, en Juan 4:24. Y como les dije, hemos venido siguiendo una serie sobre la vida de la iglesia, ¿verdad? Las enseñanzas bíblicas sobre la iglesia. Y desde la semana pasada comenzamos un mensaje sobre un tema específico y es cómo debemos adorar. Cómo debemos adorar. Existe mucha confusión al respecto y es por eso que como iglesia debemos estar claros en la manera que Dios desea que adoremos, que le adoremos. Así que por eso estamos estudiando este hermoso pasaje en que nuestro Señor da una enseñanza al respecto. Juan 4:24, le pido por favor que usted abra allí su Biblia en este momento. ¿Listos? Si tienen su Biblia abierta en Juan 4:24, les voy a rogar que por favor ahora me presten su atención y les voy a pedir que ahora vayamos juntos al Señor en oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos ilumine y vamos a pedir a Dios que Él nos hable a través de su palabra en esta mañana. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por permitirnos el honor, el privilegio de estar en este lugar adorándote. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Que esa sea la pasión en cada uno de nuestros corazones, Señor. Pedimos que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones. Y que, Señor, ahora, al ir a tu palabra, estemos listos para recibirla. Con un corazón y una mente receptivos, dóciles, dispuestos a aprender. Y, Señor, sobre todas las cosas que estemos dispuestos a poner en práctica, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Usa, Señor, esta exposición de tu palabra para transformarnos. Y, Señor, permite que al final podamos entender que tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra y nuestra obediencia, Señor. Y por eso te exaltamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria. Amén, amén, amén. Adorar. Cuando hablamos de adoración, muchos de nosotros pensamos quizás en la música, en la alabanza, y nada más en esas cosas. Pero ¿sabes qué? Después de recibir la noticia de que todos sus hijos habían muerto y de que había perdido todas sus propiedades, si usted lee en Job capítulo 1 verso 20, dice, y entonces Job se levantó y rasgó su manto, un muestro de dolor y sufrimiento, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¡Wow! Acababa de recibir la noticia de que toda su familia, exceptuando su esposo, habían muerto todos sus 10 hijos y que había perdido todas sus propiedades. Y este hombre sencillamente adoró a Dios. ¿Sabe? Después de predicar un mensaje evangelístico, después de llevar el mensaje de salvación a los judíos, Esteban fue apedreado por ese mensaje. Esteban fue ejecutado por predicar el evangelio de Dios. Y dice la escritura en Hechos 7:59 al 60, dice que mientras ellos lo apedreaban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban adoró a Dios al ofrendar su vida por predicar el evangelio y orando incluso por aquellos que lo estaban asesinando. Pablo y Silas
Se nos dice en Hechos 16, 23 al 25, que después que le azotaron mucho, lo pusieron en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y el carcelero les aseguró sus pies con un cepo. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¡Wow! A pesar de las circunstancias difíciles, todos estos hombres adoraron a Dios. Mediante el canto, mediante la oración, al ofrendar su vida por predicar el Evangelio. Todos esos son actos de adoración, son ofrendas a Dios. Son medios por los cuales adoramos a Dios. ¿Sabe? La adoración a Dios es la más importante tarea que tenemos los cristianos. La adoración a Dios es la tarea más importante que tenemos usted y yo en nuestras manos. Sin embargo, lamentablemente existe mucha confusión en cuanto a cómo debemos adorar entre muchos creyentes evangélicos. ¿Sabe? En su conversación con una mujer samaritana en Juan 4, Jesús dio una de las enseñanzas más importantes referente a la adoración. Jesús nos enseña cómo debemos adorar a Dios. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Déjame decirte, Jesús nos enseña que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y la semana pasada ya vimos que debemos adorarle en espíritu, ¿verdad? Dijimos que adorar en espíritu, cuando Jesús dice que debemos adorar en espíritu, está hablando de la teología de la adoración cristiana. De la manera en que Dios espera que usted y yo le adoremos. Los rituales sin arrepentimientos han sido inútiles en todas las épocas. ¿Qué significa? Al final de cuentas, lo que Dios está mirando es tu corazón y mi corazón. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la adoración externa, sin un arrepentimiento genuino y sin un corazón obediente y sujeto a la voluntad de Dios, es una adoración falsa. Podemos estar aquí, podemos dar ofrenda, podemos orar, podemos cantar y aún así no estar adorando a Dios. Porque no es lo externo lo que define si realmente estamos adorando, sino es lo interno, la actitud de nuestros corazones. La Escritura es clara en que solo una persona que ha nacido del Espíritu puede ser un adorador y solamente ellos pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu en la salvación. En la regeneración, su espíritu y mi espíritu, que estaba muerto por nuestros delitos y pecados, es regenerado y recibe vida. Y desde ese momento tú estás vivo para Dios espiritualmente, y ese espíritu es el que te permite ahora tener comunión con Dios. ¿Ok? La adoración espiritual, amado hermano, es el estándar universal que Dios ha establecido para que le adoremos. Pero no solo debemos adorar a Dios en espíritu, sino que hoy, y este es el mensaje de hoy, comienza ahora, sino que también debemos adorarle en verdad. Debemos adorar a Dios en verdad. Y esta parte me va a tomar 2 semanas. Esta es la semana próxima. ¿Ok? La pregunta entonces es, ¿qué significa adorar a Dios en verdad? ¿Qué significa que adoramos a Dios en verdad? Voy a citar las palabras del Dr. R.C. Sproul. Nuestra adoración debe basarse en la autorrevelación de Dios en las Escrituras. Él es la verdad y su palabra es la verdad. ¿Ok? O sea, toda nuestra adoración debe basarse en lo que Dios mismo ha revelado de sí mismo en su único registro inspirado, que son las Sagradas Escrituras.
La Biblia es nuestro manual de adoración, nuestra norma de adoración. Los creyentes hemos sido llamados a la adoración verdadera, tal y como ha sido regulada y como ha sido autorizada en la palabra de Dios. No podemos adorar a Dios de la manera que nosotros nos dé la gana, de la manera que nosotros queremos, de la manera que nos gustaría hacerlo. ¿Sabe? Lamentablemente muchos creyentes hoy sustituyen la adoración centrada en Dios y prescrita en su palabra por una adoración que satisfaga sus propios gustos y preferencias personales. Hay mucha gente que está buscando un lugar donde sentirse bien. No donde tener una experiencia con Dios, sino donde sentirse bien. ¿Ok? ¿Sabe? Al respecto, Matthew Henry afirmó que no se puede tener a sí mismo por adorador en espíritu y en verdad quien no se ajusta en su conducta a las enseñanzas y normas del Evangelio. Tales adoradores no abundan mucho. También en esto, la puerta de la adoración espiritual es estrecha. Sin embargo, no hay otra adoración que sea aceptable a Dios. Amados, nada es más importante para un cristiano que nuestra comprensión de la adoración. Nada es más importante para un cristiano que nuestra comprensión de la adoración, ya que nuestro concepto de adoración está directamente relacionado con nuestra comprensión de quién es Dios. La manera que usted percibe a Dios va a evidenciarse por la manera en que usted adora. La Biblia nos presenta a un Dios soberano, a un Dios que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que Él ha prescrito las maneras en las cuales usted y yo debemos adorarle. La Biblia nos revela la adoración que Él desea, que Él merece y que Él exige de nuestra parte. No es la que nosotros queremos, es la que Él desea, la que Él merece y la que Él exige de todos aquellos que queremos tener comunión con Dios y tener una relación personal con Él. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia referente a la adoración? Déjame decirte, hay solamente dos formas de adorar. Está la adoración en verdad, como dice aquí Jesús, y está la adoración falsa. La adoración falsa. Y como hijos de Dios, como redimidos, los creyentes debemos reflejar en nuestra vida la verdad que caracteriza a Dios. ¿Ok? Y antes de examinar la adoración en verdad, que es lo que vamos a hacer la semana próxima, hoy quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de adoración falsa para que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Bien? Adoración falsa. ¿Qué es adorar a Dios falsamente? Bueno, una adoración falsa, escúchame bien, esto es importante lo que voy a decir. Escoge lo que desea saber sobre Dios y omite el resto. Escoge lo que desea saber sobre Dios y desecha el resto. Los samaritanos, Jesús les dijo en Juan 4:22, ustedes adoran lo que no saben. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Ellos nada más reconocían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Ellos habían desechado el resto de la revelación. Algo parecido pasaba con los saduceos, que eran los sacerdotes que estaban dirigiendo el culto en Israel. Imagínense, los sacerdotes no tenían toda la revelación de Dios. Ellos rechazaban el resto de la revelación inspirada. Y es por eso que desconocían las maneras en que Dios se había revelado y las maneras que Él había instituido para que su pueblo adorara. Y por eso que ellos tenían la confusión si debía adorarse en Jericín o debía adorarse en Jerusalén. Al no tener toda la revelación, no tenían toda la información y por tanto su adoración era falsa. ¿Ok?
Lamentablemente muchos creyentes hoy pretenden adorar a Dios a su manera y hacen caso omiso a lo que la Escritura nos enseña referente a la adoración. Yo quiero que usted entienda, y ha habido algunos hermanos que me dicen, no, porque esta es mi experiencia personal. Yo quiero que te entiendas, tu experiencia personal y mi experiencia personal, ninguna experiencia personal es norma de adoración. Debemos evaluar toda experiencia personal a la luz de la Escritura. Y si nuestra experiencia personal es respaldada por la Escritura, qué bueno, amén, me alegro mucho. Pero si nuestras experiencias personales no tienen el respaldo bíblico, déjeme decirle, no importa cuán profunda haya sido, no importa cuán emocional haya sido, no importa cuán importante sea para usted, usted está adorando de una manera equivocada. Y por tanto, debe rechazar ese tipo de adoración. ¿Sabe? Esto es crítico. Esto es de importancia central en la adoración. Ya que si decidimos adorar a nuestro gusto, a nuestra manera, con nuestras preferencias, estaremos adorando de una manera falsa, de una manera errónea. ¿Ok? Y yo quiero que te entiendas, Dios desaprueba toda adoración que Él no ha establecido en su palabra. ¿Escuchaste eso? Dios desaprueba toda adoración que Él no ha establecido en su palabra. Eso debía quedarnos claro. La adoración auténtica es aquella que está regulada por la Escritura, centrada en Dios y no en nosotros. Adoramos a Dios. Él es el centro de la adoración. Él es el objeto de nuestra adoración. Ni ángeles ni hombres deben estar involucrados en eso. Nuestro corazón debe estar rendido a Él. Yo quiero que usted entienda. Algunos dicen que aquello que Dios no prohíbe está permitido. Eso es lo que algunos piensan. Pero nosotros creemos que aquello que Dios no manda está prohibido. En otras palabras, si queremos agradar a Dios, debemos hacer única y exclusivamente aquello que Él nos manda hacer en su palabra. Bien. No podemos usar ni nuestra imaginación ni nuestra creatividad para adorar a Dios. Lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. No que seamos creativos y que inventemos nuevas formas de adorar. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo que habla sobre la doctrina del culto, afirma lo siguiente: la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es bueno y que hace bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido, y en quien se debe confiar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Sin embargo, la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada que no debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los hombres o según las sugerencias de Satanás. Bajo ninguna representación visible o en alguna otra forma que no esté prescrita en la Biblia. ¿Sabe? Esto es una confesión de fe reformada y es lo que ha creído la iglesia a lo largo de la historia. ¿Bien? En lugar de una adoración que apunta a la gloria de Dios, lamentablemente muchas congregaciones hoy cuentan con un servicio que parece más un show de entretenimiento mundano. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos de adoración falsa, amados hermanos. Y hoy vamos a ver algunos de esos ejemplos. En primer lugar, vamos a ver que existe adoración desobediente. Adoración desobediente. Y esto lo vamos a ver en los hijos de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote que existió, que fue el primero que fue ungido como sumo sacerdote. ¿Sabe eso, verdad? En la historia de Israel. Usted ve la historia en el libro de Levítico. Y junto con Aarón fueron ungidos sus hijos. Números capítulo 3, versos 2 y 4. Y sin embargo se nos dice en Levítico 10, 1 al 3, dice, voy a leer el texto: Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón,
y habían sido ungidos como sacerdotes, habían sido comisionados para este oficio, ¿ok? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron a Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Entonces dijo Moisés, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó. ¿Y qué pasó? Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, ¿qué cosa? Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Sabe? En lugar de tomar el fuego del altar de bronce, como está establecido en Levítico 16, ellos lo tomaron de otro lugar. Y así cometieron un acto de desobediencia a las instrucciones que Dios había dado en su palabra. Y a nosotros quizás nos parezca algo sencillo, ¿verdad? ¿Qué importa de dónde toman el fuego? Pero esto nos revela el hecho de que Dios es celoso y cuando Él establece algo en su palabra, la norma es Él, no somos nosotros. ¿Bien? Y ustedes ven que este acto que a nosotros nos parece banal, nos parece sencillo, Dios lo tomó muy seriamente. Dios lo tomó muy seriamente. La irreverencia de aquellos dos hombres fue inmediatamente castigada con la muerte. Porque como dice el doctor John MacArthur, Dios no aceptará modos de adoración autoproclamados e inventados. No adoramos a Dios en nuestros términos, sino de acuerdo con los términos de la Escritura. No puedes adorar a Dios de la manera que tú quieres. Dios ha declarado la manera que Él quiere que nosotros adoremos. Y cualquier acto que no esté de acuerdo a lo que Dios ha establecido es un acto de rebeldía hacia Él. ¿Entiendes eso? Es un acto de rebeldía hacia Él. Y en la Escritura lamentablemente vemos eso una y otra vez. Algo muy parecido ocurrió con el rey Saúl. Saúl desobedeció la palabra del Señor en dos ocasiones. En primer lugar, él ofreció sacrificios cuando él debía esperar a Samuel, porque era lo que se le había instruido en 1 Samuel, capítulo 13, versos 8 al 14. Y después Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve y destruye a los amalecitas. Y en vez de destruirlo, él tomó algunos cautivos y tomó del ganado y tomó supuestamente para ofrecer sacrificios. Cuando Samuel llegó, escucha sus palabras, las palabras del profeta Samuel. Dios le dio este mensaje a Samuel para que se lo transmitiera al rey Saúl. 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como los que se obedezcan a las palabras de Jehová? Fíjense que es una pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Sacrificio o obediencia? Fíjense lo que dice el profeta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y note lo que dice después. Esto es una advertencia seria para nosotros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe? A pesar de que los judíos tenían una comprensión más completa de la verdad, porque tenían toda la revelación, tenían todo el Antiguo Testamento, tanto judíos como samaritanos se habían centrado solo en los factores externos e ignoraban que los rituales externos, sin un arrepentimiento genuino, no tienen valor para Dios.
Y eso fue lo que pasó con Saúl. Supuestamente él había tomado todo aquel ganado para ofrecer sacrificio, cuando Dios le había dicho, ¿sabes qué? Destrúyelo todo, no dejes nada. Fíjense lo que dice Samuel. Comparó aquí su desobediencia con la brujería. Sabe que la brujería está condenada en la Escritura, ¿verdad? Condenada con la muerte. Y con la idolatría, que es otro pecado. Ambos pecados eran dignos de muerte. El punto más que todo, amado hermano, es que lo que Dios desea de ti y de mí, si somos verdaderos adoradores, ¿qué cosa es? Es que tú le obedezcas y hagas lo que Él dice, no lo que tú quieres. ¿Entiendes eso? Es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que pensemos en esto. Voy a poner otro ejemplo más. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabe? El profeta Miqueas hace unas preguntas retóricas, ¿verdad? Lo que Miqueas está preguntando aquí es cómo, a la luz de la fidelidad de Dios, el reino de Judá, que era donde él estaba, podía continuar con su hipocresía, siendo externamente religiosos, pero internamente pecaminosos. La ceguera espiritual los había llevado a ofrecer toda clase de sacrificios a Dios, en abundancia. Pero todo era una religión externa. No había un compromiso interno, no había un arrepentimiento genuino y por tanto no había una obediencia activa. Yo quiero que tú entiendas algo. La característica distintiva de la verdadera oración es esta: es la obediencia a Dios y a su palabra. ¿Entiendes eso? Si decimos que adoramos a Dios, pero estamos en desobediencia a su palabra, no estamos adorando a Dios. No importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas, nos estamos engañando a nosotros mismos. Jesús ejemplificó este tipo de adoración y sus consecuencias en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 10 al 14. ¿Recuerda? Dos hombres vinieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, dice que oraba consigo mismo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ni siquiera como este publicano que está aquí. Yo doy diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo sirvo. ¿Estaba haciendo esas cosas? Oh, sí. Él estaba haciendo todo eso. Pero fíjense que todo estaba basado en sí mismo, en satisfacer su religiosidad y en que la gente viera y dijera: ¿sabes qué? ¡Wow! ¡Qué religioso es fulano! Solo apariencia externa, nada interno. No había una obediencia interna. Después dice que el publicano, dice que allá lo último, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y simplemente se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Una simple confesión. Pero una simple confesión que demostraba un corazón contrito y humillado, arrepentido ante Dios y haciendo lo que Dios demanda, que es que nos vengamos ante Él humillados y en sujeción a Él. Amén. Y Jesús termina esto diciendo: ¿sabes qué? Que el fariseo se fue como mismo entró. Sin embargo, el otro salió de allí justificado y perdonado. El punto, amado, es que estas dos clases de adoración tienen al final consecuencias eternas. Cuando adoramos a Dios a nuestra manera, vamos a ir al infierno de todos modos. No importa cuántos años lleves en la iglesia. No importa cuántos años tengas en la iglesia.
no importa cuántas ofrendas hayas dado, no importa cuántas cosas hayas hecho, si la oración no viene de tu corazón y tu corazón no está contrito y humillado, si tú no estás en obediencia a Dios, aunque te pases 100 años en esta iglesia, vas a ir al infierno. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesús en esa enseñanza. Y la escritura está llena de ejemplos como eso, ¿verdad? Caín trajo, fíjense que si usted lee Génesis dice que él trajo lo mejor de la tierra. O sea, la ofrenda no era cualquier cosa, no estaba trayendo lo más malo, el problema no era ese. Él trajo lo mejor que él tenía, pero trajo lo mejor que él quería traer. ¿Por qué razón? Aunque la Biblia no es clara al respecto, porque todavía no se había dado la ley como tal, pero sí sabemos al comparar, ustedes saben que el libro de Job, por ejemplo, es el libro más antiguo, cronológicamente hablando. ¿Y qué hacía Job? Job sacrificaba por sus hijos, ¿verdad? Entonces los sacrificios venían mucho antes de la ley ceremonial. Y recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que Dios hizo? Sacrificó animales y los cubrió con pieles de animales. ¿Recuerdan eso? Entonces ya Dios había instituido el hecho de que lo que Dios esperaba, la ofrenda que Dios esperaba, era sangre, debía ser vertida, porque sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no es remisión de pecado. Entonces, a pesar de que él trajo una ofrenda, no era la ofrenda que Dios había instituido. Y la Biblia es clara cuando dice que Dios desechó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque no fue la ofrenda que Dios había demandado. ¿Entiende eso? Le puedo mencionar Coré, Datán, Abirán, On y el rey Usías. Montones de personas que cometieron el mismo pecado. ¿Sabe? Jesús declaró en Marcos 7, 7 al 8, que cuando los hombres dejan el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres, su adoración es vana. Usted puede leer eso. Marcos 7, 7 al 8. Cuando los hombres dejamos el mandamiento de Dios por seguir tradiciones de los hombres, nuestra adoración es vana. ¿Qué significa? Es vacía, no vale de nada. ¿Sabe? Otro ejemplo de adoración falsa es la adoración hipócrita. Isaías 29, 13. Esto dice el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con sus labios me honra. ¿Pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjense, esta gente estaban adorando al Dios verdadero. ¿Sí o no? Estaban adorando al Dios verdadero. Pero con la actitud equivocada. ¿Sabes? Si adoramos al Dios verdadero de la manera correcta, pero con la actitud incorrecta, nuestra adoración es inaceptable para Dios. ¿Entendió eso? El punto, amado hermano, es que Dios no acepta el ritualismo vacío de un corazón rebelde. ¿Sabes? Jesús usó ese mismo texto para describir la condición espiritual de los judíos en su época. En Mateo 15, 7 al 9 y en Marcos 7, 6 al 7. Jesús les dijo a los judíos de su época que sus prácticas de adoración no eran solo hipócritas, ¿verdad? Sino que eran falsas. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo simples tradiciones humanas que estaban en directa contradicción con las enseñanzas claras de la Escritura. Y la pregunta que yo quiero que tú y yo nos hagamos en esta mañana es: ¿cuántas de nuestras prácticas son meras enseñanzas humanas? ¿Cuántas de nuestras prácticas de adoración son meras enseñanzas humanas? Lamentablemente en la iglesia se han infiltrado muchas enseñanzas, tradiciones que no son parte de la iglesia, de lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Tenemos en la semana de Semana Santa, tenemos un conejito y huevitos y cositas, y en Navidad tenemos pinos y tenemos un montón de cosas. Yo quiero que tú entiendas, esas cosas no son parte de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y no tengo nada en contra de celebraciones.
Yo creo que esas celebraciones son importantes, pero lo que creo es que la iglesia debe conocer la razón verdadera detrás de la celebración. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Y que cuando adoramos a Dios no podemos escoger la manera en que nosotros nos gustaría, las preferencias personales que tenemos, la manera en que nos gustaría que fuera, porque al final de cuentas ninguno de nosotros es la norma final de adoración. La única adoración que Dios le agrada es aquella adoración que a Él ha establecido en su palabra. Y es la única adoración que Él va a aceptar de nuestras partes. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres fiel. Tu palabra es nuestra norma de fe y conducta. Y en ella tú nos declaras la manera en que debemos adorarte. Señor, ayúdanos a evaluar todas nuestras prácticas de adoración a la luz de tu palabra. Y Señor, ayúdanos a ser humildes ante ti, a reconocer si hay áreas en nuestra vida en las cuales no te estamos adorando en espíritu y en verdad. Y Señor, ayúdanos a cambiar todo aquello que pueda estar equivocado. Te pedimos perdón si nos hemos acercado a ti de una forma que no ha sido agradable a ti, Señor. Y te pedimos que tú nos perdones, nos laves, nos limpies de esos pecados, Señor. Que nos permitas tener una plena comunión contigo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a interiorizarla y aplicarla en nuestra vida diaria. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados.